Juan Carlos, solo te pido que Tenemos puedas análisis y gestión de mutear a todas vulnerabilidad. las personas, por favor. Acá pues yo creo que es un servicio que ya viene de hace mucho, el pen-testing o las pruebas de penetración y los escaneos de vulnerabilidades. Ahora, con el primero es un programa. Gracias. Entonces, como decía, este webinar esta hora es para poder poner un pie adentro y poder empezar a entender de forma tangible cómo podemos empezar a trabajar en este tipo de herramientas, tecnologías, procesos, etcétera. Entonces, un poco acerca de mi persona. Ricardo Mazariegos, ya les comentó Juan Carlos cuál ha sido mi trayectoria y básicamente en este momento me desempeño como Head of Delivery en una empresa multinacional que se llama Cognits, aquí en Guatemala, en Estados Unidos. Tenemos operaciones en toda Latinoamérica y básicamente lo que hacemos es atender a las necesidades de nuestros clientes en diferentes sectores. En realidad, como parte personal, me encanta la lectura y traigo dos recomendaciones para el tema de DevOps en el tema de lectura. Una que es para poder entrar en el tema desde el punto de vista de una historia, una novela, y la otra que es el manual de operaciones para poder hacer la transformación con una de las metodologías dentro de la industria. Entonces, van a ver que a partir de que empecemos a explorar estos conceptos y estos términos, ustedes van a poder tener una mejor idea o formarse una mejor idea acerca de lo que significa el tema de DevOps. Entonces, como agenda, lo que tenemos es la introducción, los mitos, algunos porque no vamos a poder cubrirlos todos en una sesión de 1 hora, las realidades que acompañan los mitos que vamos a estar conversando y luego vamos a hablar de cuáles son los modelos de adopción de la cultura DevOps, cuáles son los principios, por qué son importantes las certificaciones y qué certificaciones existen y básicamente una conclusión al respecto de este seminario o de este webinar. Y la idea es que podamos invertir la próxima hora en las dudas que podemos tener. Imaginen que ustedes han estado escuchando el término de DevOps y han estado googleando y cuando hacen en Google ponen la palabra DevOps, en primer lugar lo que les sale es un montón de herramientas y entonces el símbolo de infinito este que vemos en el buscador nos empieza a llevar la atención hacia las herramientas como el tema de pipelines o los temas de automatización. Y básicamente empezamos a adentrarnos al mundo de DevOps pensando que tenemos que entrar por herramientas y las palabras que están más calientes hoy, el tema de Kubernetes o el tema de microservicios o el tema de poder tener CI/CD o infraestructura como código, es lo que llama nuestra atención al principio. Sin embargo, vamos a empezar por entonces hacer la introducción y qué es DevOps. DevOps es una cultura, no somos ingenieros DevOps o no somos DevOps porque hacemos un tema de implementación en microservicios, no. El tema de DevOps es poder tener una cultura con principios, con valores y que nos pueda permitir tener un framework o un esquema de trabajo para poder mejorar la colaboración, la integración de los equipos a través de los diferentes departamentos. Como les comentaba anteriormente, hace 15 años estaba muy caliente el tema de Scrum, Agile, Lean, y en Estados Unidos existía el Agile Conference, el Lean Conference y todo este tipo de conferencias. Y hubo una persona que dijo, bueno, hagamos una conferencia para la gente que trabaja en la parte de infraestructura, porque todos los temas de desarrollo de Scrum estaban muy relacionados al tema de la agilidad en los procesos del desarrollo del software. Y lo que sucedió es que los desarrolladores empezaron a agilizar la forma en la que trabajan y empezaron a tener mejores interacciones con la gente de negocios. Pero muchos hemos oído acá las historias de terror de cuando queremos poner una aplicación con múltiples usuarios o con un acceso a usuarios bastante importante,
donde necesitamos ejecutar las famosas ventanas de puesta en producción. Y sucede que la madrugada es el momento en el que los usuarios no están utilizando la aplicación. Entonces, lo que hacemos nosotros es estar despiertos hasta altas horas de la noche, poder configurar nuestro entorno de producción, hacer el despliegue a producción, dejando sin servicio a los usuarios, ¿verdad? Porque como no hay usuarios en la madrugada, no dejamos sin servicio a nadie, pero si intentáramos hacer esto a las 10 de la mañana, cuando todos los usuarios están conectados, pues básicamente estamos dejando sin servicio a los usuarios. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a una agencia de banco y nos dicen, no, fíjese que no hay sistema? Y sin sistema no se puede reaccionar, no nos pueden entregar una chequera, no nos pueden entregar un estado de cuenta, no nos pueden hacer el trámite que estamos haciendo. Por eso es que se ha popularizado y por muchos años el tema de trabajar en la madrugada o altas horas de la noche cuando las agencias están cerradas, es cuando suceden este tipo de cosas. Pues bueno, hace 15 años, cuando todo el tema de Scrum y de Lean estaba ayudando a los desarrolladores a desarrollar más rápido, entonces ahora teníamos muchos más features más temprano. Y la gente de negocios estaba muy contenta porque podíamos tener, los developers finalmente entendían qué necesitaba el director financiero. Los developers finalmente entendían qué necesitaba el departamento de contabilidad. Los developers finalmente entendían qué necesitaba el equipo directivo para ese banco o para esa institución. Entonces podíamos tener este tipo de interacciones donde los developers y el equipo de negocios se ponían de acuerdo y terminaban mucho más rápido. Pero cuando llegaba el momento del equipo de operaciones que debía provisionar una infraestructura adecuada para este nuevo feature o nueva aplicación o para el nuevo servicio que queríamos poner en producción, pues resultaba que el equipo de operaciones no había sido informado al respecto. Y en lugar de poder llevar esa nueva aplicación o esa nueva funcionalidad a la realidad una vez se había terminado, teníamos que esperar a que el equipo de operaciones pudiera estar listo para servir a estos usuarios. Entonces, así nace el término de DevOps, desarrolladores y gente de operaciones en términos generales, pudiendo colaborar o entrando en una cultura de colaboración, de automatización y de integración continua. Y luego de esto, empezamos a ver temas como DevSecOps, DataOps, SRE, Pipelines, CICD, y todos estos términos que empiezan a popularizarse, que si bien hacen parte de la cultura de Ops, no son los que definen realmente el tema de la cultura, ¿no? Entonces, la idea de que podamos sentar un precedente o poner como la piedra angular, la base de lo que es DevOps, es que nos vamos a basar en una cultura que no tiene nada que ver con el tema de la herramienta que estoy utilizando, sino más bien cómo esa herramienta me puede ayudar a mí a hacer de forma, utilizando los principios de Lean, ser eficientes y utilizando los principios ágiles, poder entregar más rápido. Y la idea es que pueda tener en primer lugar personas, en segundo lugar los procesos y en tercer lugar la tecnología adecuada. Este problema no es un problema de tecnología, es un problema de cultura. Entonces las organizaciones que requieren el tema de poder mejorar sus sistemas simplemente están confirmando un tema que se conoce como la ley de Conway. La ley de Conway dice que cada sistema que se publica es un reflejo de la comunicación que existe dentro de los componentes de ese sistema. Entonces, si developers, gente de seguridad, gente de control de calidad, gente de negocio y gente de experiencia de usuario no tienen buenas líneas de comunicación entre estos grupos o estos equipos y trabajan en lo que se conoce como silos, departamentos trabajando de forma independiente, el sistema que sale a producción es un reflejo de esas malas comunicaciones. Si tenemos malas comunicaciones dentro de los propios departamentos y dentro de las propias personas que componen el proyecto,
El reflejo es un sistema que está mal diseñado y que también refleja esas malas comunicaciones entre sus propios componentes. Entonces, para esta hora que vamos a estar conversando, DevOps es una cultura de colaboración, automatización e integración continua. Y vamos a enfocarnos en cómo podemos o cuáles son los aspectos que podemos observar para poder empezar a trabajar en una cultura donde se puede mejorar la comunicación, se puede mejorar la colaboración y podemos avanzar. En la última parte donde les puse Beyond DevSecOps, DataOps, etcétera, son las definiciones que ustedes van a estar encontrando en todo Internet para poder observar cuáles son estos conceptos y cuáles son las nuevas tendencias. El tema de seguridad lo vamos a dejar aparte un momento y eso podría ser un webinar completo acerca de la parte de seguridad. Sin embargo, es muy importante que tomemos en cuenta que estos conceptos nos ayudan a mejorar al equipo multidisciplinar. Aquí no estamos hablando únicamente de desarrollador y gente de infraestructura o sysadmin, es el término más popular. Y ahora hemos tenido también el tema de los DevOps Engineers que vamos a mencionar en un momento. Entonces, a partir de esta definición, nosotros podemos empezar a trabajar con lo que son los mitos de DevOps. Y parte de los mitos que hemos visto o hemos escuchado es que DevOps es solo para grandes empresas, ¿verdad? Netflix, Google, Facebook y estas empresas, lo que se conoce como Big Tech, son las que pueden, ya sea por presupuesto, tamaño de equipo, cantidad de personas o acceso a tecnología, son las que se pueden dar el lujo, entre comillas, de poder hacer este tipo de implementaciones culturales. Y este es un mito que vamos a desmentir hoy con lo que vamos a ver a continuación. DevOps, el segundo, es solo sobre herramientas y automatización. Es lo que decíamos al principio. Cada una de las clouds hoy, digamos Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services, cada uno de ellos cuenta con una certificación para el buen uso de las herramientas cloud desde el punto de vista de DevOps. Sin embargo, este es un mito porque no se trata únicamente de estas herramientas o de este software especializado, el uso de estas plataformas o de estas herramientas para poder presentar los beneficios que ellas tienen para las diferentes empresas. Entonces, todos contamos ya con herramientas, todos tenemos herramientas que nos permiten hacer uso de la tecnología desde los diferentes puntos de vista para nuestra propia problema a resolver. Incluso tenemos plataformas como VMware para poder trabajar en clouds privadas o en infraestructuras on-premises para los cuales se pueden aplicar estos principios, los principios de la cultura de DevOps que nos ayudan a trabajar, a unir a nuestros equipos de desarrollo con los diferentes equipos de implementaciones y demás. Entonces, esto no es solo para grandes empresas y esto no es únicamente acerca de herramientas o automatización. El tercer mito, DevOps reemplaza a los equipos de operaciones. Esa es una mentira y ahora vamos a ver por qué en los siguientes slides. DevOps o el equipo de ingeniería que compone el uso de las herramientas de on-premises o cloud o las diferentes infraestructuras que podemos utilizar, no reemplaza a los equipos de operaciones. De hecho, los integra. La idea es, lejos de alejar a los equipos de operación, es poder integrar a los equipos de operaciones de una forma más cercana. El tema de arquitectura, infraestructura, seguridad, poder integrarlo o acercarlo a las necesidades de negocio para que podamos hacer una entrega continua, un trabajo comunicativo y un trabajo más cercano con los diferentes equipos. Y el último mito que vamos a ver hoy, son 4, son suficientes para este tiempo que tenemos, es solo para empresas que utilizan la nube. Ya estábamos hablando de VMware, podemos utilizar incluso las infraestructuras como muy tradicionalmente se han creado,
no solo utilizando este tipo de plataformas, sino que las diferentes herramientas que existen en el mercado como Ansible o la infraestructura como código, nos permite trabajar también on-premises. Entonces, sin embargo, es muy interesante la forma en la que los conceptos se plantean a gran escala para que podamos entender cómo nosotros podemos aplicarlas dentro de nuestros propios entornos de trabajo. Y eso nos lleva a las realidades. La realidad es que DevOps mejora la calidad del software. ¿Cómo? Con los diferentes principios, como decía antes, personas, procesos y herramientas. DevOps nos permite, al hacer la adopción de la cultura DevOps, nos permite eliminar la ley de Conway y poder pasar a que al tener una mejor comunicación entre los diferentes equipos de trabajo, también esas mejoras en la comunicación se ven reflejadas en los sistemas que construimos. El segundo es que DevOps acelera la entrega de software. ¿Y cómo podemos acelerarlo? Pues siguiendo el ejemplo anterior, yo les decía que el equipo de desarrollo y el equipo de negocio se habían puesto de acuerdo muy temprano para poder alinear los objetivos del producto que debían construir. Y cuando dejamos fuera al equipo de operaciones, pues lo que sucede es que el equipo de operaciones llega al final y básicamente el retraso no es más que un retraso de comunicación. Si nosotros informamos temprano o lo que se conoce como shift left es poder integrar más temprano en los primeros pasos a los diferentes equipos para poder comunicar en forma adecuada las necesidades del proyecto. Entonces, agilizamos la entrega al estar mejor coordinados y mejor comunicados para poder utilizar la herramienta adecuada para nuestro proceso. DevOps es adaptable a cualquier infraestructura. Como decía antes, no estamos atados a ningún tipo de herramienta. Al definir las personas y al capacitar a las personas adecuadas en los diferentes principios y valores de la cultura, podemos establecer los procesos adecuados y poder trabajar en base a cualquier infraestructura. No es necesario que yo tenga que trabajar únicamente en el cloud de AWS para poder hacer válidos estos principios. El siguiente es los principios de DevOps pueden ser aplicados por organizaciones de cualquier tamaño. Y esa es la realidad que hemos visto básicamente en la experiencia que hemos tenido en todas partes del mundo. Yo he tenido la oportunidad de poder trabajar con equipos en los 5 continentes y poder trabajar con las diferentes herramientas que se pueden utilizar para hacer entrega continua, el agregar valor y demás. Un ejemplo muy importante que les puedo dar es que para el Mundial de Brasil nosotros estuvimos trabajando en una aplicación que transmitía los partidos en vivo. Y al aplicar los principios y valores de la cultura de DevOps, nosotros pudimos generar pruebas automatizadas que nos ayudaban a validar las condiciones de infraestructura antes del inicio de cada partido. Esto al principio del año en el que se llevó a cabo el Mundial en Brasil, nos planteamos la pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos que las señales van a estar disponibles en el momento en el que inicien los partidos? Y empezamos a crear un proceso que nos permitía verificar las señales de los diferentes canales en un proceso manual. Después de haber creado ese proceso, nosotros pudimos aplicar herramientas de automatización para automatizar ese proceso. Pero lo que quería mencionarles al respecto es que ese trabajo fue hecho por 3 personas. Un developer, un ingeniero de infraestructura para la señal de televisión y mi persona. Y esa es la realidad. Entre más pequeños son los equipos en los que se trabajan, es mayor la probabilidad de poder implementar estas herramientas y estas técnicas para los diferentes procesos. Entonces, DevOps puede ser aplicado en empresas de cualquier tamaño y de hecho la estrategia que se utiliza para poder aplicarlo en empresas gigantescas como Google es poder crear esos equipos pequeños de trabajo.
Y en empresas más pequeñas o medianas, incluso en las conocidas startups, en las startups son las empresas más pequeñas, muchas veces del tamaño de 1 o 2 personas. En esas empresas pequeñas también se pueden aplicar estos principios para poder ejecutar o adoptar la cultura de DevOps al equipo de trabajo. Entonces, esto es democrático. Cualquier empresa tiene la oportunidad de aplicar estos principios y valores en su esquema de trabajo. Y DevOps se trata de una cultura de colaboración y de mejora continua. Esta es una responsabilidad compartida que tenemos dentro del equipo. Ahora bien, Forrester, esta empresa de análisis, perdón, en el año 2019 hizo una publicación de la que obtuve este quote. Y es interesante ver que tenemos menos de 100 años de estar desarrollando software, ¿verdad? Y desde su popularización en los años 70, 80 y 90, a la fecha, la gran mayoría de las empresas se conocen como empresas de sector financiero, sector automotriz, sector agrícola, pero todas dependen de la tecnología para más de alguno de sus procesos. Entonces, a pesar de que tenemos 50 años construyendo software, hemos estado construyendo software que no tenemos la capacidad de actualizar. Es un software inflexible y que para poder hacer cambios en los distintos software tenemos que crear proyectos enteros para poder reemplazar tecnologías obsoletas o legacy. Entonces, esto en contraposición a lo que los usuarios están buscando es lo que ha llevado a diferentes estudiosos de la materia a poder desarrollar este tipo de herramientas como Jen Kim, es un autor que les voy a presentar a continuación. Pero la idea es que si esto lo vimos en 2019 y el movimiento de DevOps viene desde el 2010 aproximadamente, ¿por qué aún sigue siendo algo que no todos estamos adoptando? Y la idea es que hacer este tipo de webinars y este tipo de cursos como el que BDG está impulsando es algo importante para poder generar la adopción de la tecnología. Entonces, este es el primer libro que les quería recomendar, se llama The Phoenix Project. The Phoenix Project cuenta la historia de un gerente de tecnología, es un mando medio que está a cargo de un equipo de desarrolladores en una empresa automotriz. Y la idea es que tiene todos los problemas a los que nosotros nos podemos afrontar. Cambios en las prioridades, no tener los recursos suficientes, no contar con la infraestructura adecuada, no contar con el tiempo adecuado. Se desvela para poder generar los features que el equipo de marketing necesita. Y lo peor de todo es que la principal competencia, la empresa que es su principal competencia, está rebasando a pasos agigantados en las iniciativas tecnológicas, quitándoles una ventaja competitiva y poniendo en riesgo la continuidad del negocio. Entonces, es un problema que a pesar de que esta historia está situada en la industria automotriz, es una empresa que vende partes de automóviles en Estados Unidos, el problema que tienen es el problema de la adopción tecnológica. Entonces, para quien no lo ha leído aún, es un libro muy bonito, muy interesante. Se lee bastante rápido, dependiendo de cuánto tiempo puedan dedicarle, pero cuenta desde un punto de vista anecdótico la forma en la que se hizo la adopción de la cultura y cuáles fueron los beneficios que obtuvieron al poder hacer la adopción. Entonces, de pasar de un estado caótico en el que todo está en fuego todo el tiempo y todos los días cambian las prioridades, al aplicar la adopción de la cultura DevOps, pudieron dejar los desvelos, mejorar el balance de vida-trabajo, construir más y mejor y ser más resilientes. En el sentido de poder generar un producto de software que pudieron adoptar de forma, el proceso lo pudieron adoptar de forma gradual a medida que fueron entendiendo los conceptos o adoptando los conceptos de manufactura como Lean o como los conceptos de agilidad. Entonces,
Vamos a compartir la presentación después y este libro lo pueden encontrar en su librería favorita o en su librería digital favorita. Pero lo importante de todo esto es cómo nosotros nos sentimos identificados con este tipo de situaciones, donde no tenemos el balance vida-trabajo, donde tenemos que hacer ventanas para poner en producción nuestro producto, donde tenemos que trabajar hasta altas horas de la noche, o hay periodos de tiempo en los que no tenemos tiempo para la familia o no tenemos tiempo para poder trabajar en nuestros propios hobbies o proyectos personales fuera del horario laboral. Entonces, es importante entender la forma en la que estos conceptos pueden ayudarnos, no solo a nosotros a nivel personal, sino que a nuestra organización y a nuestra empresa para poder continuar con una ventaja competitiva. Y si extrapolamos esta historia hacia otros sectores como el sector hospitalario o el sector de salud, el sector financiero, el sector agrícola, nuestros usuarios o las personas que dictan cuáles son los features que están de mayor demanda en el mercado son los que tenemos que identificar, ya que si hoy ustedes tienen la necesidad de decidir por digamos un banco, que es el ejemplo más común. Ustedes van a decidir por un banco que usa tecnología sobre un banco que no cuenta con el sistema adecuado para atender a sus necesidades. Y estos escenarios los podemos ver reflejados en la mayoría de nuestros contextos, en la mayoría de nuestras empresas. Al aplicar estos conceptos y la adopción de esta cultura, podemos mejorar el posicionamiento, el value proposition de nuestra empresa y podemos mejorar la situación en general de nuestros equipos. Entonces, ¿cuáles son los modelos o cómo nosotros podemos adoptar esta cultura y estos conceptos dentro de nuestro equipo de trabajo? Y básicamente hay más, pero vamos a mencionar estos 5 modelos. Y en realidad la recomendación que tenemos hoy es el modelo de 3 ways. Entonces, los modelos de adopción varían de una forma a otra. Y el primero es el que obedece al acrónimo CALMS, por sus siglas en inglés, pero que habla acerca de cultura, automatización, medición, compartir y colaboración. La variante CAMS sin la L es bastante similar y este es el modelo que propone el consorcio que se llama DORA, que es un consorcio de empresas que patrocina Google para poder hacer el modelo de adopción de la cultura DevOps en los diferentes equipos de trabajo. Entonces, de nuevo, volvemos al principio básico de personas, procesos y tecnología. Aquí estamos hablando del modelo de adopción en donde la cultura, la automatización, la medición, compartir y la colaboración son los ingredientes principales para poder hacer la transformación o la adopción de la transformación digital o de la cultura de DevOps en nuestros equipos de trabajo. Luego tenemos un modelo más orgánico, que es el modelo de 3 ways o los 3 caminos. Este modelo es el que plantea Jen Kim en el libro que les mostraba anteriormente. Preferimos recomendar este modelo porque es un modelo orgánico que no está atado a una marca, sino que más bien está se complementa con las prácticas de las diferentes marcas. Entonces, el modelo de las 3 formas o de los 3 caminos está enfocado en el flujo, la retroalimentación y la mejora continua. Y este es el modelo que nosotros recomendamos porque es un modelo simple, son 3 pasos los que nos llevan a poder contar con la adopción de la cultura DevOps. ¿Pero qué es el flujo? El flujo es el pedazo de código más pequeño que puede transicionar desde su concepción por negocio, pasando por la definición de experiencia y diseño, el desarrollo, el control de calidad, seguridad, cumplimiento de seguridad y la puesta en producción. Ese es el flujo. ¿Cómo nosotros hacemos que nuestra aplicación, siguiendo con el ejemplo del modelo bancario, si yo tengo una aplicación de banca en línea
y ahora quiero que mis usuarios puedan solicitar una tarjeta de crédito a través de esa aplicación sin necesidad de ir al banco. Entonces, que yo pueda hacer esto desde la aplicación móvil. Es una idea que se le ocurre a la gente de negocio y que hace la solicitud a la gente de tecnología, pero la gente de tecnología tiene su propio roadmap y sus propias prioridades. Entonces, al alinear las prioridades y al trabajar en conjunto, podemos decir, ok, este nuevo feature o esta nueva característica de la aplicación la podemos tener en producción en 3 meses o algo por el estilo. Y ese es el flujo. ¿Cómo podemos transicionar una feature o una nueva característica de la aplicación desde su concepción hasta que se encuentra de cara sirviendo a nuestros usuarios? Y nuestros usuarios pueden hacer uso de este feature a través de cual sea la plataforma en la que está montada nuestra aplicación, como puede ser un sitio web o una aplicación móvil. Pero el segundo camino para poder hacer una mejora o mejorar la calidad y la entrega de los diferentes proyectos es la retroalimentación. Cómo nuestros usuarios nos están diciendo a nosotros cuál es el comportamiento de nuestra aplicación. Entonces, si bien es bueno poner features en producción y ahora yo puedo crear un perfil para mi usuario, pueden subir una foto para su usuario, puedo crear el soft token para que mi usuario ya no tenga que ir al celular o a un token físico para poder generar códigos. Y yo puedo crear estos features muy rápido, pero la retroalimentación se enfoca en ¿estoy creando los features adecuados para mi usuario? ¿Es esto lo que el usuario está necesitando en el día a día para trabajar o estoy creando features que si bien son importantes o son los que hemos identificado como importantes para nuestro mercado, son los que nuestros usuarios están necesitando? Y ese es el segundo camino. Cómo mejorar la calidad de nuestra aplicación es poner features en producción de forma rápida, pero el segundo es entender si nuestros usuarios lo están utilizando de forma correcta o no. Y el tercer camino es la mejora continua. Y me permito hacer hincapié en The Three Ways o los 3 caminos, porque este es el modelo más simple y más rápido para la adopción de la cultura, en donde ustedes pueden identificar cuáles son los pasos para poder encontrar los cuellos de botella y hacer de su experiencia como empleados de una organización una mejor experiencia para sus usuarios, para las personas que están finalmente utilizando el código que ustedes están generando. Y esa mejora continua tiene que ver con, de nuevo, personas, procesos y herramientas en las que yo como persona aprendo qué es lo que estoy haciendo. Entiendo cuál es la nueva tendencia en el mercado, si va a ser una moda o va a ser algo que realmente viene a aportar. Entiendo o aprendo cómo puedo yo mejorar el uso de la infraestructura que estoy utilizando. Y además de eso puedo entender cuál es la relación que tengo con mis usuarios para saber cuál es la mejor forma en la que estoy trabajando con ellos. Entonces, los 3 caminos están en el centro, es lo que nosotros recomendamos y podemos ampliar más al respecto, pero hay otras formas. La librería o la biblioteca ITIL 4. En esta versión, ITIL empieza ya a introducir ciertos procesos o ciertas herramientas de la adopción de DevOps. Entonces, si se dan cuenta, están construidos de lo más genérico a lo más específico, porque el último, después de ITIL, es el DevOps Enterprise Adoption Framework, que también fue creado por Jane Kim en colaboración con con otras personas que estuvieron trabajando al respecto. Pero el tema de el Enterprise Adoption está enfocado 100% en el nicho de las grandes empresas. Empresas en términos de empleados, no en términos de ventas. Grandes empresas se definen como las empresas que tienen más de 1000 empleados. Imaginen ustedes organizaciones del estilo de los retail más grandes del mundo, de las bancas más grandes del mundo, de este tipo de organizaciones en las que se cuenta con más de 1000 empleados, en donde la gestión de los empleados tiene una connotación diferente. Y ahí es en donde debemos incorporar las diferentes técnicas y las diferentes herramientas que se pueden utilizar para la adopción de la cultura.
Pero la cultura de la adopción o el framework de adopción de Calms es para un startup, para una empresa pequeña, para un más orgánico. The Three Ways está justo en el medio. Y luego los frameworks que nos sirven para poder ejecutar la adopción en empresas estratégicas gigantescas. Imaginen el retail más grande de Centroamérica o la empresa de aceros más grande de Guatemala o empresas que tienen una cantidad de empleados superior a los 1000. Y con esto, la edición de The DevOps Handbook, que es el otro libro que acompaña de Phoenix Project, ustedes también lo pueden adquirir en cualquiera de sus librerías favoritas o digitales o normales. Y acá ya tenemos un libro más de texto. Este es un handbook, es un paso a paso de cómo se puede adoptar los 3 caminos o The Three Ways en cualquier organización para poder crear una organización tecnológica resiliente. Entonces, este es un manual que les puede servir para poder adaptar la cultura a su propia organización. Entonces, ¿cuáles son estos principios que describe The Three Ways de la cultura de DevOps? ¿Cuáles son los principios que se describen a continuación? Dentro de los 3 caminos que se enfoca en la eficiencia, la calidad y la rapidez en la entrega, la cultura o el equipo, no importa cuál sea su tamaño, si es 1, 2 o hasta 15, 20, 50 personas, el enfoque está en la colaboración. ¿Cómo puedo yo mejorar mi interacción con el equipo de QA o de seguridad o el equipo de infraestructura? Entonces, generalmente en las organizaciones tradicionales ustedes tienen un organigrama en donde generalmente está finanzas, está marketing y ventas, está tecnología y luego está operaciones. Si ustedes quieren hacer un equipo multidisciplinario, pueden seleccionar SMEs o personas clave de cada uno de estos equipos para ponerlas a trabajar juntos en un nuevo feature para nuestros usuarios. Cuando salimos del organigrama tradicional y nos centramos en la colaboración, nuestros equipos pueden ser de alto rendimiento si nosotros tomamos la colaboración como uno de los pilares del trabajo de este equipo, donde les damos una prioridad, un objetivo como equipo y para alcanzarlo deben colaborar con las diferentes herramientas que cada uno puede aportar. Un equipo de Scrum que está compuesto por 5 developers y el Scrum Master, realmente lo que está haciendo es un equipo de desarrolladores trabajando en un silo. Es el equipo de desarrollo trabajando en desarrollo. Que está haciendo features, sí, pero que los está obteniendo de un backlog mayor. Si nosotros queremos cambiar esta cultura, debemos traer a un equipo de 6 personas y sacar a 4 developers y poner a trabajar ahí a la gente de las diferentes disciplinas para lograr el objetivo del equipo. Y esa es una de las principales formas en las que podemos mejorar la colaboración. Pero el segundo principio es la automatización. El hombre no está hecho para poder hacer tareas repetitivas. De hecho, somos malos para hacer tareas repetitivas. Nos cansamos, nos tenemos que ir de vacaciones, tenemos que dormir. En cambio, un robot, que en general le podemos decir un robot a cualquier script de automatización que nosotros podamos hacer, para cualquier cosa. Todas las tareas que son consumidoras de tiempo, que consumen tiempo y que tienen una serie de pasos repetitivos, se pueden automatizar. Y ese es uno de los principios. Cuando nuestro equipo cambia la perspectiva y dice, yo tengo que todas las semanas reiniciar el servidor para poder limpiar el caché y que empiece una nueva semana el servidor limpio. Y que entonces eso le da velocidad a mi servidor. Desde ahí estamos observando varios principios desde el punto de vista tecnológico legacy que debemos aplicar para modificar. Eso en primer lugar tiene un impacto en el reinicio. Si yo manualmente tengo que reiniciar todos los viernes el servidor, estoy haciendo algo muy mal hecho. Entonces puedo empezar por hacer un script que reinicie el servidor, pero luego tengo que encontrar la forma de hacer la arquitectura correcta para que ese servidor no se sature y que pueda generar un performance adecuado. Es un ejemplo muy básico, burdo si ustedes quieren, pero que es un ejemplo que sucede hoy en las diferentes empresas de diferentes tamaños. Entonces tenemos que cambiar el chip y pensar,
si estoy haciendo una serie de pasos que hago siempre, puedo automatizar el proceso. Lo que se conoce como CI/CD es el tercer principio, la integración continua y entrega continua de código. Esta es un paradigma que nosotros podemos utilizar y no es una herramienta. Cuando yo hablo de CI/CD, muchas personas me dicen, es Jenkins. Y no, Jenkins no es una herramienta de CI/CD. Jenkins es una herramienta de automatización que me puede servir para crear un pipeline de CI/CD, 100% de acuerdo, pero solo es una herramienta de integración continua y de entrega continua. Yo puedo hacer pipelines en Azure, puedo hacer pipelines en GitLab, puedo hacer pipelines en CodeCommit, que son todas herramientas que me sirven a mí para automatizar y que están hechas para eso. Son herramientas que me permiten generar la versatilidad de la integración en el versionamiento de código y que yo pueda tener una base de código fuerte, sólida, resiliente, que pueda poner en producción en cualquier momento. Infraestructura como código. La infraestructura como código me permite a mí crear cualquier tipo de componente de infraestructura de forma efímera. No dependo de una IP para poder conectarme a un servidor. Si yo hoy en mi código estoy escribiendo la IP del servidor para poder conectarme a ese servidor, existen mejores formas para poder crear esa conexión. Entonces, desde el hecho de utilizar un DNS para poder hacer la conexión a la base de datos, en lugar de escribir o hardcodear la IP de la dirección del servidor en mi código, yo puedo encontrar mejores formas de poder hacer esto, desacoplando los conceptos de la base de datos o otro tipo de herramientas que puedo utilizar. Entonces es importante que pueda adquirir este tipo de principios para poder crear infraestructura como monitoreo y retroalimentación. Es la parte de observabilidad. Esto también se le conoce como observabilidad en el sentido de poder tener una radiografía de la salud de nuestra aplicación, poder tener retroalimentación de lo que está sucediendo en mi aplicación. Como les contaba, esta aplicación para el Mundial de Brasil, nosotros implementamos una herramienta que se llamaba New Relic. Y New Relic, por default, te da una cantidad de información impresionante. Recuerdo que en ese momento a mí me impresionó el hecho de que yo podía saber si un usuario estaba conectado a través de una red Wi-Fi o móvil a ver el partido, que me ayudaba a entender en qué localidad, de qué país se estaba conectando. Y recuerdo que no tuvimos que hacer nada más que implementar el código de activación de la herramienta para poder obtener esa información. Pero nos abrió la mente a una cantidad infinita de posibilidades para poder usar esa y otras herramientas en relación a lo que a lo que pudimos hacer después. Entonces, es bastante importante este tema de la observabilidad y poder mantener la retroalimentación. Y la mejora continua, pues de esto se ha hablado mucho. Concepto del Lean o del Kaizen que viene a ayudarnos a reflexionar. La herramienta clave para poder tener mejora continua en cualquiera de los equipos es una ceremonia de retrospectiva. ¿Qué es la retrospectiva? Simple y sencillamente poner al equipo a pensar qué hice, no importa si el sprint es de una semana o 2 semanas, ¿qué hice el último sprint? Detenerse es parar un momento y reflexionar. ¿Qué estoy haciendo hoy que puedo hacer mejor? Esa es la retrospectiva y esa es la forma de hacer mejora continua que se puede aplicar a cualquiera de los principios. Pero entonces, si esos son los principios, ¿cómo puedo yo profundizar en estos temas? ¿Y dónde puedo encontrar esa información? Y básicamente el tema de las certificaciones es muy importante. Hay este término de DevOps Engineer que se ha popularizado en el mundo. En realidad, yo no estoy de acuerdo con el término de DevOps Engineer porque no podemos decir yo soy un DevOps Engineer, porque DevOps es una cultura. Entonces, lo que podemos decir es nosotros como equipo hemos adoptado la cultura DevOps.
Entonces, hay un efecto muy interesante en los equipos que cuentan con un DevOps Engineer, porque si hay una persona ejecutando el rol del DevOps Engineer, por default, todos los demás no están ejecutando el rol del DevOps Engineer. Sin embargo, cuando ustedes van a ver estas certificaciones y como les decía, las cloud más importantes como Google, Amazon y Azure, tienen su propio camino a la certificación. Y básicamente, si ustedes revisan los programas de cada una de estas herramientas, los conceptos que se utilizan son exactamente los mismos. Infraestructura como código, CI/CD, el tema de poder tener versionamiento de código, son exactamente los mismos, pero lo que cambia es el apellido. Es el sabor que estás utilizando para hacer un CI/CD en Azure DevOps, el sabor que estás usando para hacer el CI/CD en Amazon, el sabor que estás utilizando para hacer un CI/CD en Google. Entonces, existen fundaciones u organizaciones como PeopleCert y como el DevOps Institute que también tienen sus certificaciones, pero que son agnósticas a la tecnología. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros promocionamos más el uso de las certificaciones que no necesariamente están adaptadas a un sabor de tecnología, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Las certificaciones como PeopleCert, que son agnósticas a la tecnología, nos permiten tener un espectro más amplio de los conceptos y de los fundamentos. Otra forma de verlo es que PeopleCert nos da una abstracción superior y nos da el concepto de integración continua desde un punto de vista agnóstico a la tecnología y que nos permite entender esa abstracción. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo en cualquiera sea el contexto en el que nosotros nos encontramos. Creo que desde el punto de vista sistémico, desde el pensamiento sistémico, es importante que nosotros entendamos las abstracciones más allá de los casos específicos de uso. Y de esa forma nosotros podemos extrapolar esos conocimientos y utilizarlos en cualquier momento. Podríamos tener un webinar acerca de los mitos y realidades acerca de las certificaciones. Pero aquí les va uno. El mito es que necesito estar certificado para poder adoptar la cultura DevOps. Y la realidad es que no. La realidad es que yo puedo adentrarme en estos conceptos y poder hacer la adopción de la cultura de la mano de mi equipo, donde puedo utilizar, por ejemplo, los libros que anteriormente les comenté, webinars de este tipo, y podemos obtener este tipo de información. Sin embargo, lo que es importante es hacer uso de la experiencia más el conocimiento. En conclusión, el tema de mitos y realidades de la cultura DevOps nos ha llevado a poder encontrar una forma en la que podemos ayudar a las organizaciones a tener equipos de alto rendimiento, resilientes y que puedan estar enfocados en la comunicación, la mejora continua y la velocidad. Esperamos que esto sea de útil para todos aquellos que quieren adentrarse en el uso de este tipo de innovación y en la adopción de este tipo de tecnologías. Y antes de terminar, pues dejar el espacio para poder hacer preguntas y respuestas. Juan Carlos, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Ricardo. Sí, pues muy interesante la práctica. Como les comentaba, nosotros vamos a tener un curso en algunos días y les vamos a estar enviando la información. Y no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera, ya sea por el micrófono abierto o por el chat. Sí, Jarod. Muy buenos días, todavía es días. Todavía. Entonces, en pocas palabras, el DevOps es tipo servidor, no es desarrollador de códigos, entonces. Es como un servidor en línea, se puede decir. No, el tema de DevOps es una cultura que involucra personas y su conocimiento, los procesos que utilizamos para poder crear productos y las herramientas. No es una tecnología, no es un servicio, no es un servidor, no es nada de eso. Sin embargo, una persona que aplica los principios y conceptos de la cultura de DevOps para automatizar, lo hace a través de código.
Por lo tanto, un desarrollador a través de este tipo de certificaciones se puede convertir rápidamente en un promotor de este tipo de principios a través del código. Ah, ya, ahora ya se me quedó en claro. Gracias, muy amable. Gracias. Víctor, veo que tiene la mano levantada. Ok. Wilmer, Entonces, disculpen, la pregunta es entonces, DevOps es una metodología de la gestión de la cultura de trabajo, así es, en Es resumen. correcto. En Y resumen, DevOps es una cultura que te permite adoptar principios para poder ir más rápido, enfocado en el tema de la comunicación, eficiencia y calidad. quería agregar, es que digamos que usualmente en las metodologías de gestión de la cultura, al inicio el impacto es positivo, pero el gran problema es sostenerlo a través del tiempo. DevOps tiene algunas directrices para mantener este resultado en el tiempo y no solo en el momento de lanzamiento. Es correcto. De hecho, mencionamos que los 3 caminos que se centran en el flujo, la retroalimentación y la mejora continua es el framework más simple y orgánico que puede servir para poder infectar positivamente cualquier equipo de trabajo. Pero existen modelos que se aplican a empresas más pequeñas o equipos más pequeños de trabajo, así como también temas como el DevOps Enterprise Adoption Framework, que está diseñado específicamente para empresas estratégicas con más de 1000 empleados. aquí tenemos ahora también una pregunta en el chat de Alex Chisman. ¿Esto significa que es como una colaboración a alguna tecnología ágil? De hecho, sí. Parte de la historia, si ustedes observan la historia de DevOps, surge el término, o se acuña el término por allá en 2010, saliendo de un Agile Conference. Entonces, DevOps como cultura se apoya en las herramientas de Agile como el Scrum Framework o de Lean en el tema de mejora continua y el tema de la eficiencia en el uso de los recursos para evitar los desperdicios. Entonces, DevOps pone como su salsa secreta el hecho de poder aplicar estas herramientas para poder agilizar y mejorar la eficiencia en los equipos de trabajo, pero más allá de los equipos de desarrollo únicamente. Y nos da una vista más holística de la integración de los diferentes equipos, desde el negocio, desarrollo, control de calidad, seguridad, hasta infraestructura. Gracias, Ricardo. Jorge tiene la mano levantada. Sí, bueno, buenos días. Sí, mi pregunta tal vez se enfoca en ver si ustedes tienen alguna información de cuántas empresas aquí en Guatemala están implementando esa cultura, porque pienso de que a veces debe de ser un conjunto, en conjunto, el poder aplicar estas culturas, porque si únicamente el programador y no el gerente financiero, el gerente o el dueño, es un poco complicado poder implantar realmente estas nuevas culturas, ¿verdad? Esa es la pregunta y el comentario a la vez. Súper. Muchas gracias, Jorge. Qué buen comentario. Desafortunadamente en Guatemala no tenemos suficientes estadísticas para saber cuántas personas lo están adoptando. Sin embargo, existen por lo menos 2 tipos de estudios que nos indican cuál es el nivel de adopción de la cultura en América, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Podemos tener acceso a estos estudios que están soportados por Google y esta asociación que se llama DORA, en la que nos dan una serie de estadísticas de cómo las empresas han ido migrando y la tendencia a la adopción. Se ve claramente en las estadísticas de adopción que cada vez son más empresas
y que las empresas que están basando sus estrategias o su valor agregado en temas tecnológicos necesitan este tipo de culturas para poder mejorar la comunicación, la resiliencia, el tema de poder trabajar en conjunto con los diferentes equipos de trabajo. Ok, gracias. La duda. Muchas gracias a todos por sus preguntas. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Y no, pues como les comento, estaremos dando un curso, les estaremos enviando la información. También en el chat, bueno, y aquí ya también lo estamos poniendo, hay un número de contacto, un correo, con mucho gusto les podemos atender cualquier duda que tengan, si necesitan apoyo en pues implementar esta cultura, con mucho gusto les podemos apoyar. Bueno, gracias Ricardo, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias. Felices. Buen día. Gracias, buen día. Buen día, gracias. Día. Gracias, buen día, nos vemos. Buen día, gracias. Gracias, buen día.